Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridísimos y queridísimas, a este capítulo número 28, 9, ¿no? Sí, 28, Carlos. 29, 9. porque me estoy perdidísimo. Bueno, ya saben, los que nos escuchan saben que tengo otro podcast, que tengo una vida muy agitada y esta semana ha sido una locura. Así que a veces se me olvidan los números de los podcasts. Y además también a mí me impresiona a veces cuando reescucho en qué capítulo vamos. Así que bienvenidos a este capítulo 29, donde vamos a estar resolviendo unas dudas y además ayudando un poco sobre a los que quieren entrenar lo que es la potencia y la velocidad. También vamos a diferenciarlo un poco porque no es exactamente lo mismo. Una vez le dice darle potente a algo, no es darle con velocidad exactamente. Sí es cierto que darle a algo con potencia necesita velocidad, o sea, una velocidad mayor, este, pero no es lo mismo. Así que vamos a resolver esa duda. Específicamente eso es más que nada una cuestión más física, pero así mismo vamos a ir un poco desglosando todo este tema para que el que quiera y también de explicarles a los que crean que no lo necesitan, también decirles un poco en realidad que todo el mundo lo necesita, pero en qué grado lo necesita. Esa es la otra cosa. Y por otra parte, y de hecho yo tengo hasta yo no soy mucho de escribir, pero si hay poca cosa que escribí, creo que lo hice para el libro, no sé si lo dejé en el libro, hecho en el libro, es un poco que cómo es la recomendación que a nivel personal yo doy para cada músculo, para entrenar cada músculo en esa diferencia de fuerza más rápida, fuerza más lenta, y eso, o sea, que sea muy potente o que sea un músculo un poco más fuerte, no más. ¿A qué me refiero? Y esto es el resumen. Es que, por ejemplo, una persona que necesita correr muy rápido, obviamente, o sea, entrena velocidad en las piernas. Pero el abdomen, los hombros, capaz por la cuestión de la carrera. Pero quiero decir, específicamente las piernas, ponle mucha potencia, mucha velocidad, pero no necesariamente al abdomen. Solamente para que se entienda un ejemplo. Bueno, así que este fue todo la intro súper larga, pero ahora pasamos a Carlos. ¿Cómo estás, amigo? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. El capítulo de hoy tiene dos enfoques muy importantes. El primero, ya lo acaba de decir Alejandro, eso de, sí, por ejemplo, a nivel de atleta, a nivel de querer romper marcas, de querer mejorar en tu rendimiento, la potencia y la velocidad es algo que lo necesitas si eres eh, deportista, si juegas fútbol, básquet, béisbol, o sea, la potencia está incluida sí o sí en esos deportes porque un deporte es reactivo, necesitas esa velocidad y esa potencia, esos cambios de ritmo, lo necesitas, es súper importante. Pero también el otro punto, que ya lo voy a hablar más como oficio, es entender por qué en la vida cotidiana, en el día a día es importante la potencia y la velocidad. Porque la velocidad también está la parte de la velocidad de reacción. Eso es algo que la gente pierde o se tiende a perder con la edad y más cuando no haces actividades que trabajen ese tipo de habilidades, por así decirlo. Entonces, un poquito, va a darle un poquito de historia, o bueno, de verdad no historia, pero sí un poco más de contexto. Tenemos que empezar a hablar sobre, y esto creo que lo hablamos en uno de los capítulos al principio, qué es o cuáles son las primeras habilidades que se pierden cuando uno envejece. Las primeras que se pierden, tú dirás, no, es que cuando yo me envejezco pierdo músculo, pierdo hipertrofia, ya no soy tan grande, y ese es uno de los mayores problemas, la sarcopenia. Sí, es un problema, claro que lo es, pero antes de perder la musculatura, pierdes. Lo primero que se pierde, velocidad. Como pierdes velocidad, pierdes potencia. Después de la potencia, viene la fuerza. Obviamente podría meter resistencia, pero vamos a enfocar netamente a nivel de muscular. Después de la después de la fuerza es que pierdes hipertrofia. Entonces, antes de que pierdas esa musculatura que dice que estoy perdiendo musculatura es porque ya perdiste velocidad, potencia y fuerza. Y vamos a definir un poco.
que es la potencia, la velocidad de mover algo. No me voy a poner aquí físico ni dar una clase física porque no es la idea, pero lo voy a decir a grosso modo para que se entienda, es la rapidez con la que se mueve algo. En este caso, con la que te mueves tú. La fuerza, ya lo dijimos, es la capacidad de mover un objeto, la capacidad de aplicar un cambio de movimiento a un objeto, o en este caso a ti mismo, con un punto de referencia, en este caso puede ser tu punto de apoyo, que es el piso, una máquina, una pared, una barra, si está guindado haciendo algo. Entonces, ahí tiene más o menos lo que es la fuerza, lo que es la velocidad, y la potencia es ese punto medio en el que tú quieres aplicar una cantidad de fuerza a la mayor velocidad posible. Entonces, trabajar la potencia te ayuda a mejorar velocidad y también trabajar la velocidad también te ayuda a mejorar la potencia. No es el mismo entrenamiento, como ya lo dijo Alejandro, no es el mismo, pero sí van de la mano. Porque, por ejemplo, un corredor de 100 metros planos se enfoca mucho más en la parte de potencia cuando estás en la fase de aceleración, y la parte o la fase de velocidad máxima ya es distinto. O sea, y a pesar de que son dos componentes de la carrera, una fase inicial y una fase final, por así decirlo, se tiene que trabajar de formas distintas porque la transferencia de fuerza es distinta. Entonces, eso es bastante importante. Y una cosa que tú estás hablando, ya que tú dijiste lo de cómo entrenar ciertos músculos, y algunos son más hacia velocidad o potencia y otros más hacia resistencia, como por ejemplo el abdomen, que eso también depende de en qué, si estás en algún deporte que requiere, por ejemplo, en el béisbol necesitas una velocidad, una potencia en el tronco, necesitas ese giro, necesitas ese trabajo de oblicuo, Claro. también el recto abdominal trabaja ahí. Ahora, fuera de eso, o de algunos deportes muy específicos, el golf también es uno de ellos, a pesar de que uno diga que la gente no hace nada, bueno, no está muy lejos, pero sí requiere una coordinación y una fuerza, una potencia que se puede aplicar ahí. De resto, personas común y corriente que no necesitan esos cambios de ritmo, esas cosas bruscas, tan oportuno, no quiere decir que no se deba trabajar. Toda la musculatura del core, por así decirlo, el abdomen, la zona lumbar, es mejor trabajarlo más a resistencia. Pero esto también tiene mucho que ver con las palancas. ¿Por qué? Que es cuando tú dices que un músculo es más potente o es más capaz de generar fuerza, no complicarnos con la parte de potencia, y cuando es más capaz de generar velocidad, tiene que ver mucho con las palancas, de eso hablaríamos ya nos estaremos metiendo en mecánica de que hay músculos que sirven más para fuerza, por ejemplo, el bíceps, el músculo más fuerte. ¿Por qué? Porque tú tienes tu bíceps o el origen, sí, el origen del bíceps lo tienes, digamos, muy cerca del codo o de tu fulcro, y la carga que tú le pones al bíceps la pones más alejado. Entonces es un músculo que le pones un peso ligero y está haciendo una fuerza muy grande. ¿Por qué? Porque la palanca, en este caso el torque, está, digamos, en su contra. Entonces es un músculo que tiene que ser fuerte, un músculo que se tiene que fortalecer para contrarrestar esa palanca en contra que tiene, esa desventaja mecánica. Distinto a, de los pocos, por decirte, casi que los únicos músculos que tiene esta palanca inversa al resto, son los gemelos y el sóleo, que no son músculos fuertes, sino son músculos potentes, veloces. ¿Por qué? Porque si tú pones el pie, bueno, voy a poner mi pie aquí, tienes el pie, lo voy a explicar con este portamiento. Tienes aquí el pie, lo acercas más a la cámara que sea. Tu peso cae aquí, o sea, tu punto de apoyo es la punta del pie, que vendría siendo aquí la punta del portamina. El peso cae por la mitad y los músculos están, digamos que, se originan de aquí atrás. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas menos fuerza muscular para mover tu peso, en este caso, si de repente te montas más peso, y eso hace que con poco peso puedas moverte muy rápido. Entonces,
también hay que entender un poco cómo funciona la física, cómo funcionan las palancas. Eso también lo puedes aplicar mucho en máquinas multipower o las poleas. Hay máquinas que están hechas para que se muevan rápido. Hay otras máquinas que no, que si los mueves rápido, en el momento que llegas al punto, no sé si te ha pasado a ti, Alejandro, que has hecho algo potente en una máquina. ¿Sabes? Hay unas máquinas de pecho que son con cable. De repente le das muy Sí. rápido y sientes que, Y sube el... llegaste ahí, sube y ¡plá! Te metes ese golpe. Bueno, esas máquinas no son para eso. Normalmente Claro. en este tipo de, o si quieres hacer ese tipo de ejercicios, hay máquinas que son un sistema de poleas donde la fuerza que aplicas para mover ese peso tiene que ser mucho menor por el mismo sistema de poleas, pero Claro. como las poleas se tienen que compensar con algo que es con la distancia que recorre el cable, tú te puedes mover muy rápido, ponte que tú muevas, tu movimiento sea de 1 metro, pero como está hecho el sistema de poleas, la polea o lo que está pegado al peso no se mueve 1 metro, se mueve, vamos a poner que es una polea 1.5, se mueve 20 centímetros. Entonces, ese recorrido de 20 centímetros hace que tú hagas ese movimiento de 1 metro, pero no haya tanta inercia, entonces no te metes ese golpe de regreso. Entonces, Claro. así como lo aplica el cuerpo humano, lo puedes aplicar en máquinas de gimnasio, también es una buena cuestión de revisarlo, pero todo eso es algo que te lleva a ver cómo puedes trabajar fuerza, cómo puedes trabajar potencia, qué músculos están más idealizados para fuerza o mantener resistencia, ya sea por largo periodo o con pesos altos, y cuáles son buenos para moverte. Y esa es una razón, no sé si te ha pasado, no sé cómo trabajas tú los gemelos y el sóleo, pero por eso es que yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar, que me monto, lo hago en la máquina Smith, yo me puedo montar no sé cuánto peso, burda de peso, y yo puedo hacer repeticiones de pantorrillas para trabajar las pantorrillas con mucho peso. ¿Por qué? Porque hay una ventaja mecánica que tiene este músculo, que si yo hago eso, yo monto ese peso en una sentadilla para hacer la sentadilla, o sea, no subo. Claro, es una cuestión Claro. de palancas, a pesar de que el cuádriceps, el músculo grande, los glúteos que también trabajan son músculos grandes y lo comparas con el tríceps sural, como que es sóleo y gemelo, que es más chiquito, tú dices, oye, pero ¿por qué con este músculo chiquitico puedo levantar más que con otro músculo? Obviamente está el torque, las palancas mecánicas, pero tú piensas con un músculo chiquito, y además vamos a compararlo con el bíceps, tú no puedes levantar ese peso con el bíceps. ¿Por qué? Porque hay Claro. una desventaja Claro. muy grande, mientras que por el otro lado tienes una ventaja muy grande. Entonces ahí también, con lo que tú habías dicho de qué músculos es mejor trabajarlos para una cosa y que para otra, también hay que entender un poco cómo funciona biomecánicamente para tú poder decir, mira, sí, resulta que tanto la evolución del ser humano como la física van de la mano y Claro. te dicen, mira, tiene sentido esto. Te entiendo. Es cierto, ahora que hablas de los gastrocnemios, de, de los gemelos, me da risa porque yo siempre le jodo con ese nombre de los gemelos. Es como, ¿por qué tiene ese nombre que nadie conoce además? Pero bueno, en fin. Los Pues son gemelos, gemelos, ¿no? sí, Bueno, sí, ya está. depende. Pero, ¿qué te decir? Los gemelos es verdad que ayudan a que la sangre regrese hacia arriba. Eso es cierto. Sí, claro. Claro, Ah, ok. claro, ya va. Hay una premisa que la gente dice, no, es que Son el y segundo no solo los corazón. gemelos, o sea, todo el tríceps, el tríceps sural que ves, de los gastrocnemios más el sóleo, no, es que el segundo corazón. Claro. O sea, sí. O sea, no es un segundo corazón, obviamente no, porque el corazón trabaja No, solo, no, solo entre claro. comillas. O Sí, sea, sí, sí. es un músculo, a pesar de que es un músculo estriado, es un músculo involuntario. Entonces que tiene tres tipos Claro. de fibras estriadas, Sí, lisas y cardíacas, la ponen aparte porque es estriado, pero es involuntario. Y las lisas normalmente son exactamente. involuntarias. Sí. Entonces, como que la combinación. Ahora, sí, Oh, porque obviamente estamos trabajando con gravedad o contra la gravedad. La sangre va de para abajo claro, y se tiene que acumular. claro. Caminar requiere mucho más trabajo, o un poco más trabajo de la parte del tríceps sural que de los mismos cuádriceps, porque ¿sabes? Requiere, o sea, un músculo más pequeño, zona más baja, recarga más peso. Y normalmente uno debería, para caminar, debería mover mucho más el tobillo
de lo que pudieras mover la rodilla, Claro. menos que, o sea, hablando de caminar, ya Sí, trotar o correr es otra cosa. Entonces, la claro. sangre que baja, al tú contraer, digamos que en las venas tienes esa devolución de sangre. O sea, es muy importante. ¿Por qué? Y cuando tú ves a personas mayores que tienen de repente retención de líquido en las piernas, o en las zonas más bajas, cuando empieza a acumular más líquido, Claro. coño, a las personas que lo mandan a hacer, o lo mandan a caminar, y si no puede caminar, los mandan a hacer repeticiones con estos músculos porque ayudan al retorno venoso. No es que es el Claro. segundo corazón, no, pero sí ayuda y No, es muy no, sí, importante, y sí. por eso entrenar piernas es súper importante, Sí, y no dejar de claro. lado este músculo, porque coño, sí te ayuda, o sea, ayuda bastante con el retorno, no tanto en verdad, nada con la parte de sangre arterial, sino del retorno venoso hacia el corazón, por lo menos de parte del miembro inferior. No, sí, yo decía eso también porque por ahí también, qué sé yo, yo creo que nunca uno va a llegar a saber por qué realmente todo es, no sé, el cuerpo humano es tan perfecto en ese sentido, por eso digo, pero como que uno dice, esto servirá para esto, no, es que sirve para todo, tiene todo un sentido, pero en fin, decía que por ahí también tenía que ver un poco con eso, aunque también sé que tiene que ver por la cuestión de el equilibrio mismo, o sea, los pies, en ese sentido de cargar un peso mayor, que son más, pero te cargan todo el peso todo el tiempo, así que son músculos que tienen que estar muy, 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 muy eh, eh, cómodos, hábiles, fuertes, eso, porque están todo el tiempo, son los músculos que prácticamente como no sé, como la mandíbula, como y la lengua, que se tienen que estar moviendo todo el tiempo, porque todo el tiempo lo estás moviendo de alguna forma. Los gemelos, o sea, los pies tienen que estar bien, eso, estables, si no te caes, ¿no? Entonces ahí empieza el equilibrio en los gemelos Sí, el equilibrio respecto a empieza la fuerza, desde, ¿no? bueno, o sea, si nos ponemos, exacto, respecto a la fuerza, ya te iba a decir yo, mira, el equilibrio empieza aquí Sí, arriba, sí, 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 sí. en la No, por eso, amígdala, respecto a la fuerza. pero Pero bueno, sí, a nivel, y esto es muy importante y quiero recalcarlo, lo he dicho en varios capítulos, pero de nuevo quiero recalcarlo, la mayor, el mayor factor de riesgo de las personas mayores son las caídas. ¿Y dónde vienen las caídas? Por falta de fuerza, normalmente más en la fase excéntrica. Si no tienes que fase excéntrica, puedes ver los capítulos, los primeros capítulos, ahí es muy importante, pero te lo voy a explicar no tan técnico, sino más práctico. Si tú eres una persona mayor de 70, 80, 90 años, es muy raro que se caiga subiendo las escaleras. Ahora, bajando es donde ocurren las caídas. ¿Por qué? Porque es esa fase donde tú pisas y tienes que descargar ese cuerpo sobre, en este caso, la extremidad que tiene el escalón más bajo. Y ahí es donde, si no tienes suficiente fuerza, en este caso es unipodal, porque tú no bajas los escalones de dos, o sea, los dos pies saltando, de uno en uno, ahí es donde te puedes caer. Y aquí es importante tanto la fuerza a nivel de cuádriceps, de glúteos, de isquio, como también a nivel de tricepsural, porque es quien te mantiene. De hecho, y esto es una anécdota que no sé si tú te acuerdas, 2014, 2015, por ahí, a ver, que nosotros entramos capoeira en la Simón y al lado, o sí, antes que nosotros, está también al lado, entrenaba un grupo de porrismo. Y ellos en un sí, momento llegaron a tener un entrenador externo, no me acuerdo ahorita el nombre, pero yo estaba en el Ampere, en un comedor allá en la Simón, estaba el entrenador y estaba con una amiga, con Elena, que es porrista. Yo venía de un año antes haberme jodido la rodilla. ¿Qué pasa? En eso nos vamos de ahí, vamos subiendo para cancha y yo estoy bajando las escaleras y Elena me dice, ¿por qué bajas las escaleras como una princesa? ¿Sabes? Y yo bajo las escaleras poniendo punta y a veces ni siquiera apoyo el talón, sino que yo bajo las escaleras y parezco un resorte bajando escaleras. Y para que veas ah, digamos, lo loco de la vaina, de que hay gente que a veces no estudia la parte teórica, pero que ve tanto en la práctica que te sabe reconocer las cosas a la lejanía,
el entrenador que estaba con nosotros me dijo, él lo hace así porque él se jodió la rodilla. O sea, y él no es médico, no era Wow. fisio, no era nada, y es como que, coño, ya uno entiende cómo el cuerpo reacciona a ese tipo de cosas. Entonces yo bajo, y a partir de ese momento yo empecé a bajar, y yo no apoyo el talón cuando bajo escaleras, yo apoyo la punta, y hace como un resorte, puedo tocar con el talón, pero es como que rebota. Y ese Claro, tipo, para eso dejar trabaja activado. mucho los gemelos y el sóleo a nivel de, a nivel de tendón también, porque lo fortalece. Y como no estoy pegando el talón, no me estoy llevando, digamos, ese golpe hacia arriba, o sea, rodilla, cadera, columna, cerebro. Entonces es como, Sí, eso fue claro. una reacción mía, o una adaptación, por así decirlo, a joderme la rodilla. Entonces, a partir de ahí, coño, yo hago eso. Eso entonces me beneficia, que digamos, hay un trabajo, hay un mayor trabajo, un mayor uso cuando vas a escaleras de estos músculos, que están hechos para ser potentes, no solo a nivel de generación de fuerza, sino también que tenemos primero el tendón más grande del cuerpo, que es el tendón de Aquiles, y se haga más elástico, elástico y más reactivo, que eso es súper importante a la hora de trabajar la potencia, porque transmite la fuerza que le da al músculo. Claro, claro. No, sí, y es que además el cuerpo humano está hecho sobre todo, para saltar y ese tipo de cosas, y no hay saltos sin potencia. O sea, es como, más allá de que no lo utilices, el cuerpo humano está hecho para saltar. Si después no quieres, yo recomendaría que por lo menos tengas la habilidad de saltar un poco. O sea, no sé qué tanto, no sé qué, pero primero que es divertido. O sea, no digo que vayas por la vida saltando, pero ni que te metas en parkour, pero sí que tengas esa habilidad, porque esa habilidad o sea, como que prácticamente no puedes tener esa habilidad y no tener fuerza. O sea, como tipo, no, es que yo salto, pero en realidad tengo las piernas débiles. No, no, o sea, no, no. O sea, no sé, o sea, No, es digo, raro, es exacto, o raro. sea, O sea, tienes que tener una fuerza entonces, mínima que ya de por sí estarías por encima de la media de la gente si puedes saltar. Que exacto, no exacto. tiene sentido. O De hecho, tienes esto, una genética privilegiada de lo que digo, de los tendones, por ejemplo, en África tienen tendones muy resistentes y esa gente salta y es a punta de tendón, capaz no tanta fuerza muscular, pero de claro, absorción y liberación de energía que absorben los músculos cl- o claro. los tendones. Te entiendo. Pero bueno, en fin, igual en estos días vi un señor que fue buenísimo y de hecho no sé si fuiste tú el que mandó también, sí, mandaron en el grupo de WOPE del muchacho, aquí no hablamos de cuerpo, no nos importa, pero es porque la verdad que es algo muy diferente, que era el muchacho que era bastante gordito y hacía parkour. Fue en su grupo, ¿o no? No, No sé no, si era creo que parkour, no. yo vi uno Capaz de fue. calistenia. No, no, entonces creo que no lo mandaron en ese grupo, lo voy a mandar, no importa, la O cuestión es sí, no que lo sé. era un muchacho que era bastante grueso, o sea, sí, sí, o sea, para mí era un muchacho de a más altura que yo soy 1,70, por ahí él era 1,80, algo así, su contextura, y pesaba, qué sé yo, pesaría unos 90, 100 kilogramos, o sea, era bastante gordito. En fin, o sea, bastante gordito, pero bueno, qué sé yo. Capaz está más. No importa. Lo que pasa es que no es lo normal que uno suele ver. Y por eso que también nosotros hablamos de este estilo de cosas, porque ahí es cuando, más allá de que estemos hablando del cuerpo del muchacho, yo lo que quiero es esa cuestión de no de construir por estas palabras que ahora está de moda. No, no, no. De construir porque no estamos buscando, o sea, nosotros personalmente, y no queremos que la gente busque hacer ejercicio, moverse, hacer cualquier disciplina, bailar o lo que sea, por conseguir ser más flaco, sino ni siquiera ser más fuerte, sino tener habilidades y ser más saludable. Entonces, es eso lo que voy, como que la deconstrucción de decir, tipo, yo tengo que ser una persona flaca para poder empezar a hacer parkour, tengo que ser una persona. Hay gente que me ha dicho que no viene a calistenia, ni siquiera parkour, a calistenia, porque quiere primero adelgazar. Y es como, no,
Les explico. Después, si quieren vivir, no los obligo, pero le digo, no es lo mejor lo que estás pensando. No, le digo, primero empieza a buscar fuerza con el cuerpo que tienes y después ves si quieres adelgazar. Haciendo calistenia, o sea, quiero decir, solo haciendo calistenia, que también puedes adelgazar, o incorporando alguna otra cosa adicional. Pero bueno, entonces el punto que voy es que el muchacho hacía parkour y fue como miércoles. Wow, o sea, tenía mucha fuerza, o sea, parkour, pero mortales. Muchos. Mortal de lado que requiere muchos, o sea, en fin. Y hablando de, o sea, eso fue porque quería hablar del otro video, también de parkour, de un señor también que hace parkour con, no sé dónde es, o sea, creo que si es México, algo así. Pero la cuestión es que el señor hace parkour bien, o sea, creo que él sí no hace mortales, pero sí salta encima de cosas y se nota que se divierte un montón. Yo en serio amaría el día que yo creo que voy, la felicito, la abrazo, si el día que consigo una señora que haga parkour, una señora de, no sé, 70 años, porque se puede, sería genial que una persona esté lo suficientemente deconstruida como para decir, mi cuerpo puede estar, o sea, reaccionar a esto bien, o sea, no, tengo que habilitarlo, tengo que llegar a eso, pero no es que no puedo por tener 70 años. Eh, Obviamente que ya se irá viendo, pero no sé hasta qué edad, pero estoy seguro que una señora de 70 años podría. Ahora, empezando el primer día ya saltando de un muro a otro, no, seguro se mata. Pero, pero bueno, en fin, eso es un poco a lo que voy, que para mí que lo ponía como actividad. Primero, que activa mucho esa habilidad de potencia, de potencia, sobre todo en las piernas y todo eso, y es muy divertida. No sé, lo quería incorporar como mensaje, digamos. Sí, y una de las cosas que aprende una persona, por ejemplo, haciendo parkour, y capaz no quieres hacer parkour, en ningún momento no te gusta, pero aprendes, y también lo aprendimos nosotros en capoeira, y cualquier arte marcial lo puede aprender, es la reacción. La reacción no es nada más que llega una información, tu cuerpo la procesa, tu cerebro la procesa y manda una respuesta. Ojo, vamos a separar un poco reacción con reflejo. El reflejo es, normalmente el reflejo no pasa por el cerebro. O sea, sí pasa, pero pasa ya después de que reaccionaste, pero eso no me voy a poner aquí a hablar de cómo funcionan las vías nerviosas. Pero la reacción es, o sea, viste algo y tú, wow, reaccionaste rápido y tu cuerpo fue capaz. Entonces, si tú te tropiezas, la capacidad de reacción para no caerte, o en caso de que ya hayas pensado que te vas a caer, poder decir, oye, mira, voy a girar, que ya también es entender un poco, ya que tu cerebro entienda cómo caer, aprender a caer, que ya también va aparte, pero esa capacidad requiere mucha velocidad. Y así como dije, lo primero que mencioné es que lo primero que se pierde cuando se envejece es la velocidad. Velocidad, potencia, fuerza y después queda el músculo. Esa capacidad de perder esa velocidad, esa capacidad reactiva que te puede evitar accidentes, coño, es súper importante trabajarlo. Y esto no se trabaja, o sea, desgraciadamente, no se trabaja yendo al gimnasio o a donde sea, porque puedes también pasar en calistenia y de repente, no, mira, voy a hacer 10 dominadas normales. No se trabaja así, o un curl de bíceps. No, se trabaja con explosividad, con situaciones también, sería un trabajo también reactivo con estímulos distintos, pero se trabaja con la intención de moverte rápido. Que eso es lo que tú habías dicho de potencia. La potencia es querer mover un peso, querer mover una carga lo más rápido posible. Claro, en tamaño de potencia Claro. porque ya estás metiendo una carga externa y es más peso, es más complicado que simplemente tu propio peso. Y ahí es donde, de nuevo, aparte de la potencia, ayuda a la velocidad y esa velocidad te ayuda en tu día a día a evitar caerte, a eh, poder esquivar de repente algún imprevisto. De repente, coño, estás en la calle y te viene, no sé, un carro o una bicicleta y tú lo ves rápido y reaccionas rápido. Esa capacidad es una de las primeras que se pierde y eso se entrena también.
no se entrena o no es común que te entrenen así, a menos que estés en una disciplina específica, porque lo común es, hazme tantas repeticiones, o de repente la gente también viene con los objetivos que tú quieras. Si tus objetivos son de bajar de peso, de ganar masa muscular, no es lo más óptimo, pero a nivel de equilibrio, de propiocepción, de reacción, coño, sí hay que trabajarlo. Totalmente. Hay una cosa que... ¡Ay! Perdón. Bueno, hoy hay que... De hecho, debería haberme disculpado desde antes con la audiencia. Que nada, que eso, que hoy estoy con dolor de cabeza y un cansancio bueno, que de hecho después de terminar esto me voy a dormir una siesta que nunca hago, pero bueno. En fin, la semana está jodida y de hecho podíamos haber grabado otro día. No, porque yo mañana tengo que hacer unas cosas y el domingo también tengo que hacer otras, entonces, nada, así que aquí estamos, pero bueno. Eh, Iba a decir esto de que también la potencia, si no me equivoco, o sea, corrígeme si me equivoco, también se puede, no por definición, sino por cuestión de, para poder entenderla, verla un poco más física, más allá el ejemplo agresivo, es que igual es deporte también, pero que las artes marciales no es diferente pegar rápido a pegar potente. O sea, quiero decir, o sea, un golpe que sale rápido, o sea, por ejemplo, yo puedo hacer pum y que ese golpe no sea lo suficientemente contundente. En cambio, cuando sí golpeas y o sea, como que pum y empujas, mueves a la persona, ahí sí hay una potencia, si no me equivoco. O sea, porque eso, esa cuestión de, por ejemplo, mi hermano cuando me enseñó a pegar, éramos niños igual, o sea, no es que sabía pelear, pero sí que sabía por lo menos la cuestión del truco de, o sea, no es lo mismo yo pegar así, hacer esto, como que, y como que mover el brazo a hacer y mantenerlo ahí. Y no mantenerlo como si estuviese haciendo esto, o sea, tocando, no, como empujando, como queriendo empujar el objeto. Entonces, eh, eso, que hay mucha diferencia. No sé si tú opinas lo mismo o no, o sea, porque es algo que medio aprendí y sé que es cierto a nivel del golpe, porque duele. La diferencia duele un montón. Sí, pero eso lo podrías ver, iba a decir transparencia de masa, pero realmente no transfiere la masa porque tú sigues teniendo la misma masa. Pero, coño, uno cuando o quiere mover algo rápido, tú tratas de mover la menor cantidad de masa posible. ¿Por qué? Okay. Porque si tú puedes aplicar la fuerza a una menor masa, tienes más aceleración, según la de Newton. Entonces tú puedes mover el brazo rápido. Ahora, si tú quieres que sea contundente, esa poquita masa que tú estás moviendo no le va, o sea, no va a haber un choque. Vamos a meternos a nivel de física. No, el choque no, como tu masa es poca, Ok. no va a haber tanta contundencia. En cambio, cuando quieres meter un golpe fuerte, ahí tú metes todo el cuerpo. Ahí es donde Claro. metes cadera, metes hombro, metes todo. Entonces, toda esa masa que se está moviendo, que obviamente cuando la tienes que mover va a ir más lento, va a ser más contundente. Pues por eso que tú Claro. puedes agarrar a una persona de 100 kilos, 120 kilos y te hace un empujoncito suave, pero como esa persona tiene mucha masa, a pesar de que el brazo lo mueva lento, si metes el brazo pesado, te hace así y te empuja y te lleva lejísimo. ¿Por qué? Porque tiene mucha masa, por mucho que lo haga lento. Claro. Entonces, eso es muy Oh. de también qué quieres. Si vamos a ponernos en boxeo, no siempre quieres pegarle con todo. A veces quieres simplemente conectar. Y eso es rápido. El jab normalmente tiene que ser rápido. Ahora, le Ok. quieres meter un hook, ya tienes que imprimir potencia, tienes que imprimir más fuerza y tratar de pegar más duro. Ok. Perfecto. Bueno, esto, si bien creo que hemos hablado de todo, o sea, para todo el mundo, creo que es importante aclarar, o sea, a quien nos escucha y por ahí tenga duda de, bueno, entonces yo tengo que entrenar fuerza, no tengo que digo, potencia, no tengo que entrenar potencia. Básicamente, lo que estamos diciendo es que todo el mundo tiene que entrenar potencia porque, y sobre todo mientras más adulto te vayas haciendo por esta cuestión de que los adultos mayores necesitan, o sea, la caída normalmente en adultos mayores se da por la falta por muchas cosas, pero la falta de potencia es una de las razones.
Entonces te va a ayudar a tener mejor el cuerpo, una habilidad mucho más... o sea, tener una vida mucho más amena a nivel físico, sí, o sea, y no caerte, no golpearte, también que que no te duelan todo también. Pero eso igual también depende más del trabajo general. Pero bueno, después, atletas, ya dijimos que sí, pero lo que pasa es que no podemos hablar demasiado de qué atletas, porque creo que en realidad si una persona es atleta de, qué sé yo, sí, atletismo, eh, qué sé yo, futbolista, deberá tener su entrenador y es como que le va a decir, tú haces, trabaja esto, aquello, lo otro, que recomendaciones en general, o sea, sí, o sea, lo que tengas, si hay algo que tengas que hacer muy rápido, o sea, para imprimirle una fuerza a algo, por ejemplo, una pelota, trabaja potencia de ese músculo que hace, por ejemplo, si tú eres futbolista, trabaja la potencia y tienes que correr además, trabaja la potencia de las piernas. Si eres golfista, trabaja la potencia de los oblicuos y de los brazos y además sobre todo fuerza porque y del antebrazo esa cuestión por la típica cuestión del codo de golfista. El tenista también, esto que dijiste, el beisbolista, también el torso, los oblicuos, esa torsión, mucha también potencia, pero que nunca igual, creo que tú debes estar, capaz estás conmigo en esa, mejor dicho, creo que estás conmigo en esa, de no es que nos olvidemos de trabajar la fuerza lenta, la resistencia, no. O sea, trabaja, yo diría que ahí eso sí lo puedes decir tú un poco más específico, pero yo cuando hacía esta tabla de qué musculatura trabajar, qué velocidades trabajar en cada músculo, hacía una cuestión de porcentajes. Entonces yo decía, en este caso, tipo, un futbolista, no sé, 80% de trabajo de potencia en piernas, pero 20% de un buen, fuerte, intenso trabajo de resistencia y fuerza lenta. Es algo así más o menos lo que yo... No, estoy diciendo aquí a la ligera porque no soy entrenador de fútbol, pero más o menos como que eso es lo que quiero decir, que depende ya el trabajo, el número específico depende de tu entrenador. Si no tienes entrenador, bueno, es porque estás entrenando en el parque y hace, bueno, sí, ya lo hemos dicho, ya hace poquito tuvimos el capítulo que estábamos hablando de deportes y decíamos, entrenen, no solamente jueguen fútbol, entrenen para tener mejor condición y no romperse ahí. Entonces, esto es algo que complementa a ese capítulo, a ese momento que le decíamos que entrenaran. Bueno, que entrenar potencia de piernas, pero no sin olvidar la fuerza. Y entonces, y en general, es para todo el mundo tiene que trabajar potencia. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cuánto trabajar potencia? Depende. Yo diría que una persona normal, en lo personal, Carlos, ahora tú dices tu forma, pero si una persona así, común, alguien que me pide un entrenamiento, yo trabajaría para esa persona solamente un 50-50 porque no lo necesita, entre comillas, 50-50, o sea, 50 de fuerza lenta y 50 de fuerza rápida, fuerza de potencia en las piernas, y abdomen un 70 de fuerza y 30 de potencia, no sé, no, mentira, al revés, no sé, 50-50 también igual. Creo que como es una cuestión de, ¿para qué lo necesitas? No sé, yo para la vida. Bueno, entonces hagámoslo lo más equilibrado posible. Y después el resto, creo que no es que no le veo necesidad, no le haría trabajar hombros, a ver si se lesiona y sin necesidad de para qué trabajamos potencia de hombros, no, para nada. Entonces no lo trabajaría. Creo que músculos chicos, en lo personal, a una persona que no lo necesita, le diría que no lo trabaje, a menos que sea un ejercicio que se divierta. No, es que me divierte. No sé, de vez en cuando hago malabarismos. No sé, entonces bueno, trabaja potencia quizá y resistencia, porque la resistencia que tiene que tener, pero bueno, potencia de las bíceps, no sé,
estoy diciendo un ejemplo tonto bueno, hay cositas específicas que tú dices, bueno, pero igual esos trabajos especiales de decir, tipo, vas a trabajar potencia para lanzar pelotas aquí que, no, eso se trabaja lanzando la pelota. Pero bueno, eso es algo como muy un resumen de lo que yo recomiendo a personas que nos escuchan, que quieran decir, tipo, ¿quién debe trabajar entonces de potencia? Todo el mundo. Solamente la cuestión es el porcentaje y depende y qué tipo de músculo o cuál músculo vas a trabajar. Claro, en el deportista, depende mucho del deporte, cada entrenador te lo va a ver distinto, y también importa, muy importante, a quién, o sea, la especificidad. Porque hay personas que de repente, coño, ya de por sí son muy explosivas, entonces necesitas como que más estabilidad. Es centrar en la persona y decir, ok, ¿qué necesitas? ¿Eres bueno en esto? Ok, esto te lo vamos a mantener, vamos a hacer la actividad necesaria, los ejercicios necesarios para mantenerlo y nos vamos a enfocar en tus habilidades. Y ahí, o sea, tú empiezas como a decir, oye, mira, tú necesitas esto, aquí estamos bien. Y digamos que tú vas, ese también es parte del entrenador de decir, oye, que mira, yo sé que tú eres bueno aquí no, vamos a trabajar de aquí. Ahora, digamos, hay como que tres aspectos importantes. Primero, a nivel deportivo, la parte de explosividad, potencia, depende también del deporte, pero es muy importante. La parte de la estabilidad, hay que trabajarla sí o sí. Por eso es que digamos que hay que trabajar fuerza lenta o movimientos de equilibrio y estabilidad. Y lo puedes tomar como complementarios o eh, para evitar, sí, ejercicios compensatorios que evitan que te lesiones o de repente alguna compensación que se puede dar por el deporte en sí y tú no quieras tenerla. Entonces, por ejemplo, si Claro. estás en un deporte de mucho empuje, tú vas a tener que trabajar potencia, tú vas a tener que trabajar fuerza, vas a tener que trabajar la estabilidad para poder sentarte bien, pero en esos ejercicios accesorios vas a tener que hacer como que la contraparte para evitar, digamos, esas posturas viciosas que te pueden joder a la larga después de que ya no practiques el deporte o si lo practicas o sea, de forma recreativa y lo quieres hacer por el resto de tu vida, evitar esa compensación negativa del cuerpo por siempre usar el mismo patrón. Entonces tienes que trabajarlo. Entonces está la parte explosiva, la parte de estabilidad y la parte correctiva. Esa es la palabra correctiva que evita que te genere una lesión a largo plazo. Los porcentajes de nuevo varían. Considero que cada persona es distinta a nivel del volumen, a nivel de tamaño y por utilidad. Siempre priorizaría mayor cantidad de potencia en las piernas comparándolas con, por ejemplo, con el tronco, con el torso, porque, coño, o sea, las piernas tienden a ser más explosivas que la parte superior del cuerpo. No quiere decir que no se va a trabajar, el tronco también se tiene que trabajar con cierta explosividad. De hecho, tú estás hablando de, de eso que yo había mencionado, los giros. Eso también tiene mucho que ver con las cadenas musculares, con las cadenas cruzadas, que eso es un trabajo que muy rara vez ves a alguien haciendo, mandándolo a hacer, y eso es súper importante. Más allá de potencia o de fuerza o como lo quieras trabajar las cadenas cruzadas es importante. O sea, ir de derecha a izquierda, de brazo derecho, pierna izquierda y viceversa, porque eso también te da movilidad, porque no somos un muñeco que va derecho siempre, sino hay giros, Claro. hay inclinaciones. Y si no se trabajan, de repente puede ser una persona, no, yo entreno mucho, pero hiciste un movimiento que normalmente no haces y te lesionaste. Yo puedo ser muy fuerte, pero si yo no hago flexibilidad de columna, si un día me voy a agachar, me da un dolor durísimo. ¿Por qué? Claro. Porque no eres fuerte. No, eres fuerte, pero no trabajas el movimiento. Tu cuerpo no está acostumbrado y capaz en ese movimiento en sí hay musculaturas que nunca has trabajado y no eres fuerte. Entonces, partiendo de Claro. ahí, es que tenemos que entender qué necesitas, qué quieres, qué te gusta y en qué contexto te manejas. No es lo mismo entrenar potencia en una persona de 20 o 30 años que entrenarse en una persona de 70, 80 años. O sea, es completamente distinto, son objetivos distintos y necesidades distintas.
obviamente ahí puede cambiar tanto el movimiento como la carga. Y aquí hay un tema que realmente fue el tema por el cual salió primero, o por el cual quería hablar en algún capítulo, en este caso es de potencia y velocidad, y Sí. es de ejercicios específicos o los más emblemáticos a nivel de potencia, que es la halterofilia. Que yo sé que a ti no te gusta, porque no te gusta la halterofilia. Yo últimamente le he agarrado, digamos, algo de, sí, de cariño, no tanto la halterofilia en sí, sino los movimientos, porque son movimientos explosivos, como lo puede hacer un clean and jerk o un clean solo y un snatch. ¿Por qué? Porque son movimientos explosivos, son movimientos donde trabajas toda la cadena, tanto anterior como posterior, porque hacer un levantamiento no, requiere coordinación, requiere estabilidad, requiere fuerza y fuerza rápida. Entonces, combinas todo, combinas como, o sea, tienes que haber una conexión entre los miembros inferiores y los superiores para poder hacer de repente un arranque y cargar arriba. Y también requiere una, digamos, una actividad nerviosa, precisa y coordinada, porque es un movimiento bastante complejo, mucho más complejo que un peso muerto, mucho más complejo que una sentadilla, porque al final la estás combinando y de paso estás metiendo un movimiento en tren superior. Y esto requiere, y esto porque lo he visto, últimamente sí he visto bastante contenido e información, literatura sobre esto, es que uno arranca con una potencia, uno tiene que relajarse. Pues si te vas a meter por debajo de la barra, tú no puedes estar, tienes que soltar, hacer como que el movimiento opuesto que hiciste al principio, para después cuando vas a agarrar o vas a agarrar arriba, volver a ponerte tenso. Entonces como, véanlo de esta forma, aprieto, suelto, aprieto. Y eso requiere una coordinación, Claro. porque si aprietas más de la cuenta, de repente no lo estás, o sea, apretaste en un punto donde no era, entonces te descoordinaste. Y estos movimientos, a pesar de que son de potencia, requiere, digamos, todo el espectro de tus habilidades a nivel de equilibrio, porque tienes que estar en buen equilibrio, pararte en el medio, tienes que tener tu centro de masa donde tiene que estar, a nivel de balance para que no te vayas, fuerza, porque si no, no puedes Coordinación. levantar la carga, tu coordinación tiene que ser, ya cuando estás con un peso alto, tiene que ser bastante buena y tienes que moverte rápido. Entonces, es uno de los ejercicios que yo recomiendo. Ya, obviamente, eso no puede venir alguien nuevo y decirle, oye, mira esto, ¡pum! No, o sea, tú lo vas construyendo. De hecho, hay progresiones cuando vas a trabajar por ejemplo, el snatch. Normalmente No, el snatch empieza en el con palo piso, de como el peso escoba, o muerto. sea. Sí, no. Al principio sí, pero para que entiendan el movimiento. Pero Claro, tienes sí, que sí, sí. cargarlo sí o sí, porque no es lo mismo un palo de escoba que algo con peso, porque se mueve distinto, completamente distinto. Ya, Pero obvio, el obvio, obvio. entrenamiento Sí. viene, uno cree que debe empezar desde el piso hasta arriba, y resulta que la mejor forma de hacerlo, o por lo que he investigado, es mejor hacerlo al revés, de arriba hacia abajo. O sea, te mantienes, o sea, empiezas de pie y haces este movimiento de subir. Obviamente con todo el empuje de cadera que existe. Ahí sí tienes que empezar con peso, ahí puedes empezar con un peso más bajo. Lo que empezar con un peso bajo, con un palo de escoba, el peso más no tiene sentido porque para eso no usas Ah, no, sí, a la sí. escoba. Entonces empiezas como que el movimiento vas arriba y conforme vayas avanzando tú, mira, antes lo hacía nada más con cadera, ahora le puedo montar un poquito más peso, pero no me aguanta con ese empuje de cadera. Tengo que agacharme un poquito y hacer ese empuje, por ejemplo, bajar la barra hasta la rodilla. Y de ahí hago el empuje, pum. Y cada vez vas bajando más porque vas creando esa, esa fuerza y hasta que puedas hacer el movimiento completo. O sea, como que empieza a hacer repeticiones parciales, por así decirlo. Pero la diferencia entre repetición parcial de un curl de bíceps, que es un movimiento único, por así decirlo, y un snatch, coño, tú el snatch lo puedes dividir en partes y tiene sentido porque son músculos distintos. Un curl de bíceps es el bíceps siempre. Bueno, entre comillas, ya no me voy a poner aquí a hablar la explicación de cada músculo en cada porción del movimiento, pero, coño, son ejercicios que yo considero que hay que, de alguna forma u otra, ir incluyéndoselo a las personas porque son como los estándares de potencia.
Es como decirte, haz una sentadilla. Mira, alguien tiene que hacer una sentadilla. Tú no puedes ponerte a alguien en lo que sea y que no haga una sentadilla porque, coño, no puedes trabajar las piernas sin hacer sentadilla. O por ejemplo, nosotros en calistenia. Mira, calistenia, bueno, vas a traer espalda. Tienes que hacer una dominada. ¿Sabes? Como que el estándar. Es como si no hacer una Claro. dominada, no, sí. No es que no se usa una dominada, entonces soy malo. No, o sea, como, mira, te vamos a llevar a que la puedas hacer. O sea, pero es como es un punto que tienes que tocar. Un A nivel de requerimiento. potencia, sí, y es un requerimiento, o sea, no obligatorio, pero es como, mira, la calistenia No, es una no para barra. O sea, empezar, pero, pero, es uno de pero los como que primeros no objetivos que puedes tienes que tener. avanzar. Claro, exacto. Es un objetivo, es como, mira, es un must, tienes que llegar ahí eventualmente. No quiere decir que entres y lo sepas hacer, pero tienes que llegar ahí porque es un estándar y es un ejercicio bastante completo. O sea, no es que, no, tienes que hacer dominada así como decirte, mira, haz una parada de manos, hacer una parada de manos, a pesar de que es muy emblemático de la calistenia, coño, pues no aprender la parada de manos, hacer otra cosa y está bien, pero la dominada, o sea, la mitad de los ejercicios que puedes hacer en calistenia necesita que tú puedas hacer una dominada, ¿sabes? O por lo menos entender el concepto. En halterofilia pasa esto, o a nivel de potencia pasa esto porque es un ejercicio que está obviamente adaptado a cómo funciona el cuerpo y te genera esa potencia. Porque tú no puedes hacer un clean a punta de fuerza lenta. No puedes. Requiere esa coordinación, esa fuerza rápida, ese soltar, ese volver a agarrar, ese armarse completo en un punto estable en el que tú puedas coordinar que el peso te caiga donde tiene que caer y no 20 centímetros más adelante, porque te vas de boca, o 20 centímetros más atrás y te cae en el cuello o en la cabeza. ¿Sabes? Entonces, y aquí voy a volver a traer al profesor Arena, que no sé nada de él ahorita, pero que con casi 80 años él te hacía halterofilia y levanta más que nosotros. Y tú lo veías y Claro. una persona que con su edad, una persona funcional, con fuerza, con potencia. O sea, a mí la última persona que yo podría imaginar que se fuera a caer bajando un escalón es a él, con esa edad. ¿Por qué? Sí. Porque, coño, controla, porque tiene la fuerza, porque tiene la velocidad y la coordinación que te dan esos ejercicios. Porque la velocidad, la potencia y la fuerza vienen desde la estabilidad. Si tú no eres estable, no puedes generar fuerza. O sea, de nuevo, según la ley de Newton. Fuerza, masa por aceleración. Vamos a la tercera, acción y reacción. Tú no eres fuerte, tú en el espacio no eres fuerte si estás levitando. ¿Por qué? Porque ¿qué estás empujando? Nada. Tienes que apoyarte de Claro. una superficie para poder generar esa fuerza hacia un tercer objeto, por así decirlo. Y si estás inestable, por eso que la gente que hace sentadillas en Boston me parece ridículo y no tiene sentido, pero si haces eso ahí no eres estable, no puedes generar fuerza porque no estás en una superficie correcta. Que quieres practicar estabilidad sin peso, está bien, porque es estabilidad. Pero a la hora de quiero generar fuerza, quiero generar velocidad, quiero ser rápido, necesitas una superficie estable que te aguante. Porque si no, primero, no genera fuerza, segundo, lesión. Quería tocar ese tema de cómo puedes implementar potencia en tu vida. Obviamente puedes hacerlo con cualquier ejercicio, pero esos son como que ejercicios más, o sea, como que son el pilar de la potencia, por así decirlo. Pero ¿quieres que empiece yo? ¿Que lo diga yo? Ah, no, 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 no. No sé si, como hiciste una pausa publicitaria, no sé si querías que empezara yo a hablar de eso, No, o de sea, los te acabo de decir ejercicios. que los ejercicios, esto que acabo de decir, Ah, el snatch clean, son los pilares de la potencia. ok, ok, ya, ok. Menos mal que entonces yo lo pregunto porque capaz la persona que escuchaba no entendía. Ah, iba a decir los ejercicios y no los digo. O por lo menos soy yo No, el no, que son me eso, quedé son eso, pegado. son eso. Ve, teníamos que tener el audio aquí, el de que se quedó El pegado, que se se quedó quedó pegado pegado se porque pega. me quedé muy pegado. Bueno, genial. Ahora lo que podemos hacer es decir, cómo entrenar un poco potencia y velocidad en sentido más allá de esos ejercicios. O sea, y como te decía,
si capaz si no tengo la facilidad de un gimnasio, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo trabajar? Obviamente que hay mil cosas que se pueden hacer. Claro. Nada más con el hecho de hacer calistenia específicamente con más velocidad, o sea, los ejercicios con más velocidad, ya empiezas a trabajar un poco más la potencia. Pero bueno, un poco tú podrías hablar un poco más de eso porque yo creo que tú tienes mejor data. Porque de hecho, hace poco fue que, no sé si fuiste tú el que me mandaste el video, no sé, la cuestión de la diferencia o cómo, que hay gente que dice que trabaja pliometría y no trabaja pliometría, que la pliometría es diferente. Esa cuestión de los que hay que tiene requiere una velocidad de reacción, una cosa así. Pero bueno, sí que es cierto que por lo menos yo en lo personal recomiendo esto, trabajar saltos y yo diría que hasta de todo tipo, porque en la calistenia trabajamos saltos con las dos, o sea, hago una dominada rápido y salto. Entonces digo de todo tipo, los que te parezcan más divertidos con el debido respeto y cuidado. Si es tu segundo día en calistenia, no empieces a hacer, no intentes hacer dominadas explosivas y menos aún despegándote a ver si te caes. De hecho, tenemos un video de un amigo cayéndose por estar haciendo una dominada muy explosiva y él tenía mucha fuerza, pero también era muy nuevo en la calistenia. Pero bueno, en fin, así que eso fue algo para tener en cuenta. Después, movimientos explosivos, bueno, como estoy diciendo, pero eso, de sentadillas rápidas, dinámicas, o sea, de cambiar de posiciones, flexiones, como ya dije, también, o sea, en vez de hacer una flexión común, la hago capaz aplaudida, pero no, de nuevo, todo esto lo estoy diciendo como ejemplos. Yo siempre digo, le decía hace poco a una amiga que yo soy exagerado porque me parece que la explicación de yo sí te estoy diciendo A y no entiendes A, capaz te lo contrasto con B, que es totalmente exagerado, y dices, ok, para que se entienda. Entonces, en este caso es una flexión normal a una flexión aplaudida, se entiende que hay una cantidad una serie de pasos. O sea, puedes hacer una flexión explosiva sin saltar siquiera y ya lo es. Después de hacer la rápida, la puedes hacer solo saltada. O sea, este es el piso, salto, hago esto, después salto un poquito más y ya cuando sientas, bueno, puedes empezar a intentar, no sé si aplaudir, pero a tocarte los dedos, como hacer, ¿entiendes? Como hay un proceso. Pero bueno, y después lo que, obviamente que si haces juegos, o sea, lo que dijimos, el parkour, jugar un poco de fútbol, básquetbol y lo que sea, artes marciales, pero que siempre tenga también su proceso de calentamiento, de todo esto que también da muchas habilidades. Pero bueno, no sé si tú quieres dar una parte, decir algo de una forma un poco más técnica que recomiendas a una persona que no tenga gimnasio, más allá del snatch y esto. Contrastarlo con lo que has hecho de pliometría. La pliometría se enfoca un poco más en los tendones, por eso de la fuerza reactiva, que es lo que estaba comentando hace rato. Y la potencia es eso, es moverte rápido. Por eso, digamos que ahí haces un pequeño contraste y entiendes que puede haber trabajo conjunto, pero o sea, están aparte. ¿Qué ejercicio puede hacer de velocidad de piernas? Correr. O sea, correr es importantísimo. Los cambios de ritmo requieren esa fuerza rápida de frenar y acelerar. Ese frenar y acelerar, que en este caso no es sacándole la pliometría, que la pliometría es eso, es como que el mínimo contacto posible, mi mínimo tiempo de contacto posible. Ahí iremos a pliometría, pero frenar, acelerar. Es una forma de trabajarlo. Sentadillas saltando, búlgaras saltando, saltos, así, repeticiones de salto, eso más hacer pliometría, pero saltos largos. Repiqueteo puede Eso, ser uno, ¿no? el repiquete bueno para la velocidad. Claro. Sí. Así es, piernas, que se ven a la cabeza ahorita. No hay más y de resto, así como está diciendo, flexiones con salto, dominadas explosivas, o sea, no necesariamente tienes que saltar y aplaudir, pero que sea lo más rápido posible. Es la intención al final. ¿Qué opinas de los burpees? Pero es que el segundo burpee ya se acabó la potencia. Ok. Ya lo haces Ok. por matarte, ¿sabes? O sea, si tú me dices, hazme un Ok. burpee, ok,
potencia pura y dura. No, hazme 10, ya el tercero ya no hay potencia. Ya el tercero es como que te diga, mira, hazme un sprint, córreme 1 kilómetro, ¿sabes? Ya Claro, no claro, te puedes. O entiendo. sea, no te da. Pero, Después de los pero 100 se metros puede no ir quieres correr trabajando un más si lo poco. corres en sprint. Pero se puede ir trabajando un poco, o sea, poco a poco se puede ir trabajando la potencia, por ejemplo, no llegar a 100, pero sí 10 burpees potentes, por ejemplo. Y te está dando O sea, pero una podrías flex. hacerlo y te voy a comentar con el repiqueteo, que marico, esto lo hacen casi que en todas las películas de fútbol, lo ves, y yo cuando jugaba fútbol también, como que repiqueteo, burpees, pum, 1, saltas, pero 1. Ok, Pues si le ok, dices ok. 5, el primero, el segundo, el tercero ya, o Sí, sí, sea, sí, ya no te sí. da. Entonces, Entiendo. también ahí, claro, y esto sí ese tema no lo toqué. Velocidad y potencia, y esto sí quiero que quede bien claro, no se trabaja el fallo, no se trabaja fatiga. Estás acostumbrando al cuerpo a ser rápido, a reaccionar rápido. Cuando hay fatiga, ya no reaccionas rápido. Claro, Si tú quieres ser claro, claro, claro. rápido, y por decirte un número, vamos a ponerte un número, mira, tú corres lo más rápido que puedas y puedes correr durante 10 segundos, por decirlo de una manera, porque no es una persona experta, no vas a correr los 100 metros. Si tu máxima capacidad de generar esa fuerza al máximo, antes de que digas, ya no puedo más, son 10 segundos, tú entrenas a 6, cuando mucho. Tú no quieres generar fatiga. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales los ejercicios de potencia, tú no necesitas descansar 5 minutos. Ojo, halterofilia y esas cosas pesadas, sí, pero porque es una repetición. Claro. Pero si vas a hacer, por ejemplo, flexiones aplaudidas, tú no llegas al fallo y como no estás llegando al fallo, tu cuerpo se recupera rápido, tú no tienes que descansar 5 minutos. Tú con descansar 1 minuto y medio estás bien. ¿Por qué? Porque no hay fallo. Porque ¿qué es lo que te interesa a ti? La calidad del movimiento. Esa velocidad, que lo puedas mover lo más rápido posible. Y de hecho Ok. hay, digamos que en lugares deportivos que tienen implementos más arrechos, ellos tienen formas de medirte la velocidad de la repetición. Y a partir de una velocidad de, oye, mira, te tardaste tanto tiempo, te tardaste 0.4 segundos en la repetición, y ese es tu normal. Y ellos te ponen como un umbral. Si pasas de 0.45 o 0.5 segundos, se acabó el ejercicio. No, pero no estoy cansado, no importa. Ya estás disminuyendo tu calidad, en este caso la calidad se ve en velocidad de movimiento, entonces se para el ejercicio. Y de hecho, este tipo de entrenamiento se utiliza mucho en, en circuitos intermitentes, que el ejercicio te dura 8-10 segundos máximo y después lo cambias, te descansas 20 segundos y lo cambias por otro. ¿Por qué? Porque estás trabajando, al trabajar eso, digamos que esa velocidad, esa potencia, estás trabajando las fibras rápidas. Fibras rápidas te ayudan, o sea, fosfocreatina en la fase de recuperación, interviene un poco la mitocondria, entonces como que estás trabajando fibras rápidas, pero tú estás hablando de la mitocondria para recuperarte. Obviamente no pueden ser ejercicios del mismo músculo, entonces mientras haces un ejercicio de empuje, haces otro de jalón, haces otro de abdominal, haces otro de pierna, cuando vuelves a un ejercicio de empuje, ya estás en recuperación rápida y puedes volver a ser explosivo o trabajar con intención. Entonces, de nuevo, para cerrar o sea, la idea que acabo de decir, potencia, velocidad no se trabaja a fatiga. Obviamente hay formas de complementarlo que podrían ayudar, o sea, lo podrías hacer a la fatiga, pero es el complemento. El ejercicio principal, no. Por ejemplo, yo caliento cuando voy a calentar pierna, mi primer ejercicio es calentamiento, slash trabajo de potencia, es un snatch, y no trabajo fatiga, yo boom, boom. ¿Por qué? Porque eso es una activación, estoy trabajando lo coordinativo y ya estoy listo, que ahora voy a sentar ya pesada, ya estoy caliente y no me fatigué y no me condiciona el siguiente ejercicio que es pesado. ¿Por qué? Porque no hay fatiga. Si hubiese fatiga, ya la calidad de mi sentadilla pesada sería distinta.
Ok. Bien. Me sirve hasta a mí la información. Hay ciertas cosas que no tengo tan frescas que a veces cuando entreno solo por... Claro. Es que bueno, igual eso me está pasando mucho últimamente. Entreno por Pero entrenar. igual, O ojo, sea, igual tú lo por aplicas así, divertirme. tú siempre pones primero Sí, sí, sí. potencia, porque coño, Sí, es sí, sí, más sí. rápido, o sea, y después te pones, ¿sabes? Como el orden está, o sea, y ese orden es por una razón. No vas a poner así, no voy a hacer fondos al fallo y después voy a hacer saltos. No. No, no, eso sí es cierto. Eso sí no se me va a olvidar nunca. Es que ni siquiera me hace falta tenerlo en cuenta porque ya la lógica, lo que tú dices, Uno tipo, lo la vive. física funciona de una forma. Este, pero sí, sí, no, lo decían en cuanto al trabajo de piernas antes, que si el calentamiento, cómo lo hago para entonces empezar con el ejercicio de peso. Pero no, no, igual no lo tengo mal. Solamente hay cosas que me están refrescando que está muy bueno tenerlo en cuenta para mi trabajo de piernas. Bueno, yo por lo menos sí, por lo menos sí, creo que yo terminé. No sé si quieres hablar, no sé si de último unos beneficios adicionales, algo de trabajar potencia o unos mitos. No sé si. Verga. O sea, capaz pueden haber, pero ahorita no se me viene a la mente ninguno. Si se me viene a la mente, bueno, ya saben que tenemos pendiente todavía mitos 3, lo podemos decir ahí, Bueno, puede ser. si tienen, Igual, yo obviamente igual hice la tarea un poquito antes de. Antes, porque como me dolía la cabeza, le dije a Carlos que me diera chance y bueno, en ese proceso arreglé todo para grabar y puse todo listo. Y bueno, también le pregunté a ChatGPT si conseguía algunos mitos y cosas así. Y me dijo, bueno, hay cosas que ya respondimos, como entrenar potencia es solo para atletas. Nada, nada, ya lo dijimos. Hay otro que dice, es peligroso, me puedo lesionar. Puede ser que sea un mito, o sea, que se pueda haber escuchado y podemos responderlo, más allá de que básicamente te puedes lesionar también haciendo fuerza lenta. Solamente la cuestión es, uno, respeto y dos, es hacer las cosas con conciencia, o sea, quiero decir, que tiene que ver con el respeto, pero con la idea de si no sabes nada, no hagas una locura. Esto que estamos hablando del snatch, si estás solo, empieza por lo menos conociendo el movimiento con el palo de escoba. Después sí, rápidamente, el mismo día le puedes poner peso, pero ya viendo repetido el movimiento como sabiendo, bueno, ya sé que es así, ya sé que es así. Algo, un proceso, todo lleva eso, todo lleva un proceso. Para mí es básicamente eso. Después, con este sí me gustó un poco. Con la edad ya no puedo mejorar mi velocidad. Y el último, si entreno fuerza, ya tengo potencia. En realidad, yo creo que en lo personal, más allá de este mito, me está dando la idea de prácticamente otro mito, el hecho de que si entreno uno, no puedo entrenar a otro. O sea, como que una capacidad me puede eliminar la otra, por así decirlo. O sea, si yo entreno mucha potencia, voy a perder mi fuerza de resistencia. Eso te lo pregunto yo a ti, digamos. No sé si será un mito, pero sé que habría gente que lo preguntaría. Esto de, yo, bueno, quiero entrenar mucha potencia de piernas, pero entonces eso me va a hacer menos fuerte. Es la pregunta. fuerte no, Más allá de que menos yo... fuerte no. A nivel de resistencia podríamos hablar también de cómo es tu forma de entrenar. Porque obviamente, si yo ahorita, y lo voy a explicar con lo que haciendo, por ejemplo, en pecho, en fondos lastrados. Yo estoy haciendo pocas repeticiones. Obviamente, yo me pongo ahorita a hacer fondos al fallo y probablemente no llega a mi máximo a nivel de repeticiones porque no la estoy trabajando. Siempre está la especificidad, es súper importante y tú vas a mejorar en lo que entrenas. Ahora, Claro. Ok. a nivel, eso hablando de resistencia y de fuerza, porque digamos que funcionan sistemas energéticos distintos. Claro. Y eso se arregla tan sencillo como, oye, mira, por ejemplo, yo lo hacía, ya ahorita no lo hago tanto, yo un día montaba peso maldito y el otro día hacía repetición. O sea, esto es tu forma de balancearlo. Y
va a haber siempre una pequeña transferencia de uno al otro. Ahora, fuerza y potencia es muy raro porque aquí sí puedes trabajarlo en conjunto. Así como te estaba diciendo lo de, mira, puedes hacer sentadilla rápida. Ok, perfecto. Claro. Hice sentadilla explosiva, hice a 3 repeticiones, hice 4 series explosivas con un peso bajo para trabajar potencia. El siguiente ejercicio puede ser sentadilla pesada, ¿sabes? Ok. Como no hubo fatiga en uno, puedes seguir trabajando la fuerza. Y de hecho, ponte que lo gestiones de forma distinta. Ponte que haces un día de potencia, de movimiento de velocidad, explosividad, y otro día haces de fuerza. Si tú solo hicieras un día de fuerza y lo comparas con un día de fuerza más un día de potencia, vas a ganar más fuerza haciendo las dos. Fuerza y potencia que solo haciendo fuerza. O sea, se complementan. Te va a dar un pequeño boost, obviamente. Si dejaste de entrenar pesado, esa capacidad la puedes ir perdiendo. Ahora, si tú dejaste de entrenar pesado y dejaste solo a potencia, lo que pierdes es mucho menos que si de repente entrenas pesado y ahora entrenas a resistencia o dejaste de entrenar fuerte, por así decirlo. De hecho, entrenas fuerza, pero te mantuviste y no quisiste subir más de peso, a entrenar potencia, probablemente ganes más o te mantengas haciendo potencia sin entrenar esa fuerza que si simplemente te mantuviste. O sea, es una cuestión de, no lo veas como que se restan, sino como que se suman, que son aliados Ok. que si los sabes aplicar bien, más bien te van a sumar. De hecho, y voy a hacer esta comparación no mucho con fuerza y potencia, pero sí con fuerza. Por ejemplo, el curl nórdico, que yo tengo tiempo que de repente empezaba a entrenarlo, yo sentí que se potenció cuando empecé a hacer, ¿sabes? La máquina de isquio acostado, que la odio, que la cambié, pero hago curl nórdico para no Ok, se saben. claro, Bueno, claro. imagina se pusieron una sentado. Yo dije, coño, sentado sí me gusta. ¿Por qué? Porque el curl nórdico uno normalmente trata de tener el torso, o sea, o la cadera en extensión. Aquí estás sentado, la Claro. tienes flexionada, entonces trabaja distinto. Cuando empecé a trabajar en esa máquina, que no la hago siempre, porque esa toca los sábados y a veces no tengo los sábados, empecé a trabajar ahí y el curl nórdico se potenció. Entonces, esto lo puedo llevar por muchos lados, pero quiero verlo aquí. Cualquier ejercicio adicional que te pueda sumar, te va a sumar, pero tienes que seguir haciendo sí o sí ese movimiento principal. Ergo, si hago sentadilla a potencia, sin dejar de hacer la sentadilla a fuerza, voy a ganar más fuerza que si solo hiciera fuerza. Ahora, si dejo de hacer la fuerza y me centro en potencia, va a haber una pérdida pequeña porque ya no lo estás metiendo en entrenamiento, Ok. pero esa potencia, como requiere algo de fuerza, va a hacer que no pierdas tanto. Entonces es un vaivén de sí, no, por eso la periodización que de hecho fue el capítulo pasado, el antepasado, que hablamos de periodización. Hay ciclos donde es el volumen, la fase de volumen, donde uno pone, digamos, una carga estándar máxima y después empieza más hacia lo deportivo, hacia la explosividad. Pero trata siempre de mantenerte en esa fuerza para mantener Ok. y a partir de esa fuerza la transformas en potencia o en velocidad porque no puedes trabajar todo al mismo tiempo. O sea, el cuerpo no es que le puedes dar infinitos estímulos y te va a mejorar siempre, sino que hay una carga o un rango óptimo de entrenamiento, que básicamente es como funciona el entrenamiento, que no puedes pasarte. Entonces tienes que meter lo más que puedas sin pasarte de ahí, pero no puedes meterlo todo. O sea, tú no puedes pretender, no, mira, quiero correr 100 metros y después quiero hacer un maratón y después quiero saltar y guindarme en una de básquet, jugar básquet y después, qué sé yo, no sé, marido. Claro, no puede ser el mejor en todo, obvio. No puede ser mejor en todo, no puede ser mejor en todo. Hay cosas que te pueden ayudar, pero Eh, no tiene que ser específico. Totalmente. Y bueno, si quieres, puedes responder lo de con la edad ya no puedo mejorar mi velocidad. Sí, no. Si eres una persona que bien entrenada, no. La velocidad va a caer, pero porque ya tienes un buen nivel. Ahora, ahora, eres una persona desentrenada, vas a mejorar, sí o sí. ¿Por qué? Porque es
literalmente la adaptación del cuerpo, así como a cualquier edad vas a ganar masa muscular sin entrenar, a cualquier edad vas a ganar fuerza, a cualquier edad vas a ganar resistencia. ¿Por qué? Porque estás partiendo de un punto bastante bajo. Ahora, estás más arriba ya es otra cosa. Desde un punto bajo, vas hacia arriba, siempre. Que no vas a ganar lo mismo que si tienes 70, no es lo mismo, tienes 30, obviamente, pero al final recuerda que nos estamos comparando con nosotros mismos, con el yo de ayer, no de hace 30 años, sino el yo de ayer, y oye, quiero ser mejor que el yo de ayer. Quiero no tambalear cuando bajo una escalera, quiero no tener que agarrarme de la baranda cuando bajo una escalera, quiero poder, agarrar un lugar alto, ponerme de puntilla y sentir que estoy estable. Entonces, como la lucha es con nosotros mismos, con nuestro yo de ayer, vas a mejorar, se puede mejorar. Y por eso es que, coño, yo digo, hay que trabajar fuerza, hay que trabajar potencia, hay que trabajar velocidad. De nuevo, cada edad y dependiendo de tu nivel, uno se va adaptando. Y uno tiene que adaptarse y ahí es donde cae el entrenador, en este caso nosotros podemos hacerlo tranquilamente, algún preparador físico, vas a algún centro, si es por un deporte específico, vas a ese centro, o alguien que te guíe para que entiendas, o sea, y para que evites realmente las lesiones, porque voy a responder lo otro, que es lo de las lesiones, sí es más peligroso, pero es más peligroso porque no tienes una base. O sea, tú no puedes, así como tú no puedes cargar una sentadilla pesada, cuando nunca has hecho una sentadilla, porque se te va a caer el peso encima, tú tampoco puedes ir a empezar a saltar a lo loco si nunca has hecho una sentadilla. Entonces, como hay una fase de preparación que te vas construyendo hasta tú decir, ya puedo saltar, ya puedo montarle peso. Es lo mismo. O sea, ve el saltar lo más alto posible como una sentadilla más pesada. ¿Puedes con la sentadilla más pesada? No. ¿Por qué? Porque tienes que construir eso. Y eso con el tiempo va a mejorar, indiferentemente de la edad. Listo, bien. Y una última cosa, ¿se necesita fuerza de base antes de trabajar potencia? Sí, o sea, tengo que decir que sí, porque la potencia, no trabaja potencia, normalmente vamos a ponerte porcentajes de RM, con el 20-30% de tu RM. Si vamos a decir, vamos a Ok. hablar de pierna, si no eres capaz de montarte un poco más de peso en tu sentadilla, o no puedes hacer una sentadilla con una barra y algo de peso, no estarías trabajando potencia, estarías trabajando fuerza. ¿Por qué? Porque no tienes la velocidad. Entonces, o tendrías que hacer un trabajo, por ejemplo, en una piscina, que te ofrece menos, donde pesas menos y de repente puedes hacer una sentadilla en una piscina y es más fácil. Ahí podías trabajar potencia. ¿Por qué? Porque estás quitando un poco ese peso. Ahí sí. Y por eso los entrenamientos en piscina son muy buenos para las personas mayores. Porque ahí ellos pueden moverse con más facilidad, mayor facilidad. Ellos ahí trabajan potencia en un Claro. entorno donde no se van a lesionar, donde si te doblas el pie, entre comillas, en una piscina, sabes, como que no está cayendo tu peso y, sabes, caes en el agua. Ponte que el agua te va a llegar aquí a la altura del esternón, de la boca al estómago. Sí, ahí. O sea, te resbalas o pisas mal, tú te pisas mal estando de pie una persona de cierta edad y se va para el piso. Y se le esguince, fractura, lo que sea. En el agua no. Entonces ahí tú adaptaste un entorno para que una persona con ciertas capacidades limitadas pueda trabajarlo. Entonces, en ese entorno, en ese contexto, no necesitas tanta fuerza, pero tienes que estar en el contexto Ok. y entenderlo. Necesitas fuerza sí o sí, porque si no tuviese fuerza no tendrías músculo. O sea, la pregunta también es Perfecto. medio meternos si tienes músculo tienes que tener algo de fuerza, pero Claro, no, no, obvio. adaptada. Pero era, por ejemplo, si una persona no tiene una persona mayor, 70 años, ok, no, bueno, yo entrenaba de pequeña, ok, genial, pero quiero hacer potencia, sí, porque veo que me hace falta lo que sea, X. Y de repente me voy a poner a hacer sprints antes que hacer otra cosa.
yo por lo menos en lo personal diría no. No. Entrena primero fuerza, al menos silla eléctrica, sentadilla estática, por lo menos como mínimo. O sea, tienes que poner una base. Antes que ponerlo a hacer sprint, lo pongo a trotar. ¿Sabes? Como que, como que sigo Claro, trotando, como también. si las articulaciones. Porque también, o sea, ya no solo la demanda muscular, la demanda articular. O sea, puedes trotar, Claro. puedes ir un poco más rápido. De hecho, ahí yo lo pondría en bicicleta. Pues mira, aquí, hazme los Claro. sprints que te la hagan aquí, porque aquí no hay impacto en tus articulaciones. Dale rápido. Bum, 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 bum. Entonces, ahí Claro. estás trabajando velocidad. Le pones un poquito de resistencia a la bicicleta y ya es más potencia. Entonces, sí hay formas, Claro. pero de nuevo, en carrera libre, o sea, o con pocos implementos, es más complicado que si tienes una bicicleta, una piscina donde puedes trabajar en agua o máquinas. Si tienes máquinas, esas como la que comenté, que puedes ponerle poco peso y puedes moverlo tranquilamente rápido, sí se puede. Que se puede, se puede. Y lo bueno de eso es que cuando trabajas potencia, normalmente son movimientos, entre comillas, como que más divertidos. O sea, obviamente tú no ves un sprint como algo súper divertido, pero tú me comparas sprint y trotar, yo prefiero correr siempre porque yo corro 10 Claro. segundos, mira, llegué a mi máximo, soy un crack, ya, y se acabó. Claro. Claro. Bueno, yo por lo menos en lo personal, sí, estoy listo. De hecho, ni siquiera ChatGPT me tiene más información para dar. No, 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 y también ya nos hemos extendido un pelo, Sí, pero sí. este tema sí o sea, es importante porque, o sea, y para terminar de cerrar el capítulo, la potencia y la velocidad es, como ya lo he dicho varias veces en el capítulo, es súper importante, es lo primero que se pierde, es algo que la gente como que no le interesa, porque no se dirán, no, es que eso es para deportistas, como habías dicho tú al principio, que no, que eso es para deportistas, no, no, o sea, es para todos. Y lo bueno, que lo acabo de mencionar, es que este tipo de ejercicios específicos, no tiene que ser todo el entrenamiento en esa base, pero los ejercicios específicos tienden a ser como que más dinámicos, más divertidos. Esto en una clase grupal lo puedes integrar como, mira, vamos a hacer una competencia, vamos a correr un sprint, más allá de que puede haber distintos niveles, tú agarras y lo pones a competir entre ellos y capaz no dices, mira, le voy a ganar a esta persona, no, pero, mira, pero esta persona llega y normalmente está a esta distancia, quiero recortarlo, ¿sabes? Entonces, lo hace más divertido, porque tú puedes a trabajo de potencia, trabajo de esos de recreativos más. La mayoría de los ejercicios recreativos que tú puedes ver en un circuito son mucho más de potencia y velocidad que de otra cosa. Y eso lo hace divertido, lo hace más ameno y que lo puedes integrar tranquilamente a tus entrenamientos. Entonces, para cerrar ya de una vez, no dejes por fuera esos entrenamientos, mete un poquito de eso, a veces baja carga y trata de hacerlo con la mayor velocidad posible. Si tienes dudas, si no sabes cómo, aquí estamos nosotros, puedes escribir aquí abajo, que no lo hemos dicho, aquí abajo, te suscribes, deja la campanita y en el comentario escribes, oye, mira, ¿cómo hago si quiero hacerse potencia para esto? O para piernas, para brazos, para lo que sea, ahí te respondemos y te ayudamos. Esa es la idea, que podamos compartir, podamos ayudar, que el conocimiento no se quede en pocas personas. La idea es que la gente lo pueda hacer, no para que lo sepas, sino para que lo apliques. Y esto es una cosa que decimos nosotros. La información que no se aplica no sirve para nada. Infórmate, aprende, aplica. Y nosotros lo que sabemos lo aplicamos. Podemos ayudarte a que lo sepas para que también lo apliques. Así que capítulo 29, un poquito más largo de lo normal. Ya nos vemos la próxima semana con el capítulo 30. 30 capítulos. ¿Qué haremos en el próximo capítulo? No tengo idea. Ya se nos ocurrirá algo, capaz sea Sí. súper, súper random,
quién sabe. Puede ser. Podemos hablar de... no sé, meter hasta de el mitos 3 que no, hay mitos que quedaron, No, también puede ser. pues cada 11. O, No, es el bueno, 33. o inventamos una, o traemos, qué sé yo, un invitado, quién sabe. Puede Todas ser. las puertas están También. abiertas. Ya inventaré. Claro, claro, claro. Pero Obvio, bueno, obvio. ya nos veremos. Recuerda, suscríbete, comparte, dale like, campanita y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Hasta luego.